Oye, vamos a hablar del cónclave, desde la realidad que es Juan Guillermo, la ficción que la tiene Marisol. Bueno, esta película que es impresionante cómo se disparó las visualizaciones en este último tiempo, desde el fallecimiento ficción del Papa. hasta por ahí, ¿no? Eso es muy importante a propósito de la realidad, Claro, que suele ser mucho más heavy a veces incluso que la ficción. Esta es una película que tuvo 8 nominaciones al Oscar, se llevó solo una por mejor guión adaptado. Yo creo que debería haber tenido también el mejor actor, Ralph Fiennes, que hace de el decano cardenalicio, que le toca llevar adelante todo este proceso que vamos a vivir muy prontamente, porque son 15 días después del fallecimiento del Papa Francisco en este caso, que empieza toda esta ritualidad. Es impresionante la película. A mí me sorprende que todavía no esté reprogramada en salas, en multisalas. Debería hacerlo porque una cosa es ver en las plataformas, que es una posibilidad real, pero la fotografía de esta película es impresionante. Está grabada como si fuera en la Capilla Sixtina. Evidentemente no es así. Se puede. Pero a la pregunta y lo que nos convoca, en el fondo yo creo que mucho de lo que va a pasar, bueno, mañana son los funerales, se esperan más de 1 millón de personas, 50 jefes de Estado y de gobierno. Mucho de lo que probablemente ocurra los 15 días posteriores a la muerte en este proceso va a tener bastante de similitud con la película. Porque aquí estamos hablando no solo de fe, estamos hablando de poder. Y eso yo creo que es lo más interesante para que se vea, en la película se ve cómo en un proceso eleccionario, básicamente es casi, lo conversábamos en la van, básicamente es un proceso eleccionario de ingeniería electoral que ocurre entre los distintos muy político, además. Es muy político. Mira, política. a mí lo que me llama la atención de la película es que te muestra la realidad de lo que ocurre y los grupos que se forman. Las facciones. Así Entre es. los cardenales y que dicen, mira, tenemos 12 votos para los de allá pueden ser 8, van a perder en la primera votación. Es igual, o sea, se maneja Es lo mismo igual que la que cualquier política. elección. La misma. Y se empiezan como Ahora, ellos a obviamente en este compartir conclave votos, que da cosas. 15 días después del funeral del Papa, ellos entre sí pueden hablar, pueden conversar, los grupos pueden tener contacto entre ellos, Pero no pueden entre salir. los 138 cardenales. O sea, lo que ocurre es que ellos están encerrados, enclaustrados. Con llave. Cónclave. Claro. De ahí el título. Pero evidentemente pueden hablar entre ellos porque hay varias votaciones. En la mañana, en la tarde. Cuatro al y día. dos por día. la mañana, 2 en la tarde, hasta que no lleguen a acuerdo. Entonces, lo que se ve en la película es una ritualidad, unos colores rojos, una paleta maravillosa de colores, en que y eso ocurre efectivamente en la realidad, va a ocurrir próximamente en Roma, cada cardenal, que no pueden tener más de 80 años, deposita en la papeleta, pone el nombre de su candidato. Entonces van haciendo varias votaciones durante el día hasta que lleguen a acuerdo, y en esos días es donde ocurre toda la trama del cónclave, que es realmente impresionante. Yo creo que para los religiosos va a ser un poco duro de ver, porque es mucho de lo que uno no quisiera que ocurriera en estos ámbitos de la fe, porque está teñido por facciones, como decía Paulina, geográficas. Sí. A propósito de por lengua. ejemplo, los papas Ideológicas de también. África, se ve en la película Ideológicas. como el principal detractor de los liberales, el que tiene más posibilidades, es un papa romano que incluso quiere volver a la tradición de la Iglesia, incluso previo al Concilio Vaticano II, o sea, una cuestión casi es en latín. retroceder. Absolutamente. Entonces, lamentablemente, yo creo que varios de esos personajes que vimos en la ficción, esto es parte de un libro que está basado también en la realidad de una elección anterior de papas, probablemente va a ocurrir en estos días a propósito de liberales contra conservadores, avances en la Iglesia, el Papa que acaba de morir en ese Francisco. sentido fue mucho más progresista en algunos aspectos. claro. Él fue el único latinoamericano en todo este tiempo. Hace más de 50 años que no hay un italiano, entonces va a haber mucha presión por ahí. Y particularmente, a propósito de las geografías, se dice que va a haber un cardenal húngaro que probablemente sea el más reaccionario, a propósito también de la coyuntura de los avances neofascistas en el mundo y en Hungría, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de este Más tema, querida reaccionario Marisol y querido Manuel, pero me tengo que el ir. arzobispo de Kinshasa, del Congo,
que incluso debatió contra el Papa cuando el Papa autorizó que se bendicieran las parejas que no estaban casadas, y él le pide al Papa que en África eso no se haga. En consecuencia tenemos para mucho. Hubo un cónclave que duró 3 años. Se gusta a todo nuestro panel y estamos hablando del cónclave, mi querido Juan Guillermo. Cónclave que sería en 15 días más después de mañana sábado. Mañana, que es el funeral del Papa. Yo creo que va a ser un cónclave muy complicado. ¿Largo? Yo creo que va a ser largo. Va a ser largo, ¿eh? Porque hay facciones muy definidas dentro de la Iglesia, entre liberales y conservadores, y hay ya arzobispos que han llegado, cardenales que han llegado a decir de que es probable que la Iglesia se divida. Y esto lo están diciendo cardenales, no cualquier obispo ni cualquier cura párroco de por ahí. ¿Qué significa eso, que la Iglesia se divida? Bueno, ha tenido más de alguna vez algunas divisiones cuando nos ha ido antipapa, ¿ya? Pero ahora la cosa está mucho más compleja, porque hay sectores muy conservadores y hay sectores muy liberales que siguen lo que decía el Papa Francisco. Así que yo creo que hay que esperar a ver cómo sopla el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y quién va a ser eventualmente elegido como futuro Papa. El cónclave puede durar semanas, meses, años. Hubo uno que duró casi 3 años, ¿ya? No, pero esta vez que se apuren, que estamos todos impacientes. Yo después de la película ya estoy metido así, pero la teleserie del cónclave. Uno nunca sabe qué puede ocurrir en un cónclave, porque también es difícil, personajes que vienen de distintas culturas. ¿Piensan ustedes que hoy día hay 18 cardenales, si es que no me equivoco, de África? Nunca África había tenido tanta representación. ¿Cuántos cardenales también vienen de Asia? En Asia la Iglesia Católica y en África está creciendo mucho. No así en Europa ni en América Latina, claro, pero allá está creciendo. Entonces estamos frente a realidades que desconocíamos absolutamente antes. O sea, este cónclave podríamos graficar tremendamente lo que pasa en la película. Lo que es la ficción se podría ver en este cónclave. Podría verse, pero yo creo que va a ser más extremo aún, por las características que tienen algunos de los cardenales, que ya están anunciando un cisma. Ahora, dentro de los candidatos, ¿quién podría ser? ¿Hay italiano? ¿Hay africano? Yo creo que podría ser hay un español. El cardenal Tagle, que es filipino. Podría ser una posibilidad. Está como favorito. Está como favorito. Bueno, pero el que entra como futuro papa sale como cardenal nomás. Es verdad. De repente aparece alguien que nadie siquiera sospecha y es elegido Bueno, pero papa. fue una sorpresa. El mismo Francisco, el mismo Juan XXIII. No así con Pablo VI. Hay un cardenal de Ghana también. Hay también uno de Ghana. Se muere de Ghana Hay uno de Guinea. ¿Ya? Hay varios cardenales que son muy importantes y que vienen de África y que han sido muy, muy conservadores. Oye, pero la película es súper decidora para entender la realidad. Porque uno ve el cónclave otros años y se imagina unos curitas así como, ya, pues elijamos a quien sigue. Y se da cuenta ahora que aquí hay una trama detrás, intriga. Rosario, ¿qué crees que va a pasar en este cónclave? Oye, a mí me dejaron nerviosa con la película. ¿Sí? Sí, porque yo he escuchado hablar toda la semana de la película y dije, ya la voy a ver, el fin de semana la voy a ver. A mí me pasó lo mismo. Y ahora ya me dejaron así. Espérame, yo la vi 3 días antes que muriera el Papa Francisco, de coincidencia. ¿La viste para Semana Santa? La vi antes, claro. Y luego pasa esto y dije, bueno, estoy experto. O sea, pregúntenme. Pregúnteme lo que quieran. Yo llevo la mitad de la película vista, cónclave, así que la tienes que ver este fin de semana, La voy a ver el Rosario. fin de semana. Hoy día mismo la empiezo a ver. ¿Y tú qué crees que va a pasar con todo este cónclave? Ay, ¿Tú crees tan religiosa? Sí. Bueno, nosotros estamos rezando para que el Espíritu Santo ilumine para la mejor decisión, pero está difícil. ¿Y dentro de has visto los candidatos a Papa? Sí, pero mira, ¿Cuál te gustaría? ¿Un italiano, el español, el de Ghana, filipino? Más que por la tendencia que tengan, yo tengo sangre húngara. O sea, el conservador. O sea, pero es que más que por la tendencia, si hubiera un papa chileno, obvio que a mí me hubiera gustado que sea chileno. Bueno, podría ser. Nunca sabe uno quién puede ser. ¿Quién pensó que podía ser Francisco? Pero ¿y pueden votar por alguno que ni siquiera está dentro de la lista? O sea, podría salir el nuestro. En la elección anterior. Incluso Chomalí. Pero en la elección anterior. ¿Podría salir Chomalí? Aunque él dice que no está preparado a ser papa. Pero cuando se eligió a Ratzinger, Francisco también tuvo hartos votos. Sí, pero Ratzinger entonces ya se perfilaba como. Sí, pero de todas maneras, piensa tú, si no es por el apoyo de los cardenales norteamericanos, Francisco no hubiera salido. Si ese es el tema. De hecho, él no se lo esperaba. ¿Cómo? Perdón. Él no se lo esperaba. Si nadie espera, nadie sabe quién puede llegar a ser papa. Incluso, salvo Ratzinger que está allá fijo,
digamos. Incluso hay un cardenal de Estados Unidos que está como dentro de los favoritos. ¿Ah? Sí, siempre puede ser cualquiera. Pero nunca sale el favorito. Uno nunca No, sabe. pues, si eso verdad. dicen, El favorito. siempre han dicho eso. Ahora, En la película los dos papas decía que si alguno de ellos se sentaba bajo el cuadro de la última cena, tenía todas las posibilidades de salir elegido papa. Oye, qué ganas de hablar como si todos lo hubieran visto. Me lo quiero spoilear, pero véanla, de verdad. Sí. Sí, Hay es que verla. una muy buena forma de aprender Eso es, Marisol. todo lo que viene ahora. Porque a propósito de las similitudes que hablamos, se ve muy bien ahí la ritualidad, ¿no? Cuando retiran el cuerpo de la pieza del Papa, cómo Queda sellan sellado, la pieza. Como se rompe el cómo anillo. Se rompe el anillo. Bueno, una serie de situaciones ahí que vamos a ver probablemente. Hay una escena justamente el sellamiento, eso lo vimos en las noticias Sí. recién. Entonces es interesante que la gente la vea en estos días en plataforma, ojalá llegue al cine pronto nuevamente, para que vaya contrastando y tenga una mirada también crítica. Yo entiendo las personas que tienen la fe, y está muy bien, pero hay que entender que son procesos, como decíamos al principio, bastante políticos. Hay un aspecto que me parece súper interesante, porque decimos aquí, cualquiera podría ser papa. Ojalá Incluso algún día... un laico, fíjate que ni siquiera hay que ser cardenal. Está bien, Según ojalá el algún católico, día... cualquier bautizado puede ser papa. Ojalá mira. algún día podamos decir cualquiera pueda ser papa o papisa. Y ese es un aspecto súper interesante porque en esta película vemos una jerarquía masculina, evidentemente, pero hay un personaje, bueno, vemos De la cómo... Isabela Rossellini. que está maravillosa, muy pequeña, la hermana Agnes, que uno ve cómo las monjas tienen un rol de servidumbre. Son las que le sirven la comida a los cardenales. Sin embargo, ella, con este rol, va a aclarar mucho la verdad de todo lo que estaba pasando Oye, ahí. existe el mito de que hubo una papisa. Que la Sí, historia la película bien está. Hay una interesante. película. Ahí está la película también. Ah. Entonces la película tiene muchas capas interesantes de mirar con mirada crítica, digamos. Mira, como católica, yo lo único que pido y espero es que el próximo papa siga la línea De Francisco, Sí. que siga que no avanzando la iglesia. retrocedamos Obvio. a una iglesia donde se tenga que, no sé, que el Papa diga hoy volvamos a las misas en latín y que pongamos No, la idea es seguir cura y seamos avanzando. intransigentes. Que traiga conciliación. Porque la verdad, Sí. Las misas aquí deberían se ser trata, online ahora. como está el Ok. mundo, se trata de que la Hay que iglesia modernizar. católica ayude a que nos llevemos mejor. No que Obvio. nos Hay un separemos. tema Amigo con mío. las O diversidades nos dividamos. sexuales también, es súper Ah, es importante, superimportante. porque en el caso de los africanos, y son además personas, hombres de color, sería fantástico tener algún día alguna representación ahí, pero tienen una postura muy conservadora, como decía, Como decía Juan respecto Guillermo. de la De los diversidad más sexual conservadores. y los matrimonios igualitarios. Ok.